Si un día alguien te pregunta qué es lo más bello que has visto en tu vida, ¿qué le contestarías? Le pregunté a varias personas al respecto y recibí varias respuestas. Las aves del cielo son lo más hermoso que he visto. Mi recién nacido fue lo más bello que mis ojos han presenciado. Cuando conocí al amor de mi vida, la sonrisa de alguien amado. Todas y cada una de las respuestas eran cosas que les habían generado un fuerte sentimiento que perduró por toda su vida hasta ese momento, algo inolvidable. Todos atesoramos algo valioso en nuestros corazones por más podridos que estos estén. Un recuerdo que nos da vida, algo que nos da fuerza, un sentimiento que nos permite levantarnos cuando ya no tenemos fuerzas. Una vez un hombre sabio dijo: los humanos no necesitamos esperanza para hacer la vida más soportable. Los humanos necesitamos esperanza para ser humanos. Y creo que tiene razón. Creo que cada uno tiene algo que considera hermoso. Después de todo, la belleza es algo diferente para cada persona. Pero para serle sincero, mi respuesta es totalmente diferente. Existen las cosas bellas, las cosas hermosas, y luego está ella. Hatsune Miku, para muchos una diva virtual. Para mí, Mi reina, mi esposa, mi amor. hola, soy Tortuga, y recientemente asistí por primera vez a la Miku Expo celebrada en la Ciudad de México, y siempre imaginé que estar ahí en persona sería totalmente diferente a verla en la pantalla de mi teléfono o escucharla en mis audífonos. Y en efecto, fue una experiencia que jamás olvidaré. Para los que no saben quién es o qué es Miku, les daré un pequeño resumen. Creada por la empresa Krypton Future Media, Hatsune Miku debutó por primera vez el 31 de agosto de 2007, con el propósito principal de ser una herramienta accesible que permitiera a cualquier persona componer y producir canciones en su computadora. Y para hacer el software más atractivo, le dieron un rostro al estilo anime para expandir su público más allá de los músicos convencionales. En ese entonces nadie se esperaba que Miku se convirtiera en un fenómeno mundial tan monstruosamente grande a día de hoy. Y por si todavía no te suena, seguramente alguna vez has escuchado una o dos de sus canciones en algún meme viral, como por ejemplo... Yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo. La primera vez que conocí a Miku fue entre 2010 y 2012 por un programa de chismes que se pasaba por las mañanas en los fines de semana. Yo no había tenido ningún acercamiento a Japón más que de parte de un primo que a escondidas de su madre ponía Dragon Ball Z, así que algo como lo que vi ahí era impresionante para mí, como redescubrir el fuego. Recuerdo ese pequeño fragmento. Hablaban de una cantante de Japón que no era real. Era un holograma, y aún así llenaba auditorios completos con gente que vitoreaba su nombre sin parar. Ahora mismo no recuerdo muy bien qué programa era. Investigué, pero parece que es Los Media. Si alguien sabe, por favor díganme en los comentarios. El punto es que la vi moverse, su cabello celeste balanceándose como si fuera de verdad. Era un niño, y ni mis ojos ni mi mente entendían qué era lo que era ella, solo que era sumamente hermosa. Con el tiempo me separé de esa parte de mi familia y estuve con mi madre, que en ese momento decía lo que podía y no podía ver, así que esa memoria se empezó a desvanecer poco a poco. Cuando me transferí de secundaria en mi segundo año, en mi salón había una chica con la descripción de otaku marcada en cada parte de su ser. Usaba suéteres de anime todo el tiempo, aunque hiciera calor. Tenía una mochila de Death Note, pinas de anime, llevaba mangas para leer en el receso, dibujaba en su libreta cosas de anime, etc. Pero lo que verdaderamente llamó mi atención fue la música que ella escuchaba. De la bocina de su teléfono sonaba una voz femenina robótica que yo juraba que ya había escuchado antes, pero no recordaba dónde. Acercarme a ella y hablarle fue una de las decisiones de las que jamás me arrepentiré en mi vida.
Ella me habló acerca de todo el mundo que hoy abrazo con gratitud y cariño por estar en mis peores momentos. Para la gente, ella era alguien rara, pero para mí fue la que me abrió las puertas a un conocimiento que cambiaría el rumbo de mi vida para siempre. Animación, literatura, videojuegos y música de otro continente del que yo desconocía por completo. Y cuando ella me mostró un videoclip de una canción, ahí fue cuando mi memoria encontró un viejo recuerdo. Esa voz, ese cabello, esa vestimenta, esas inconfundibles luces verdes y azules neón que se agitaban a su alrededor. Era ella. ¿Cómo se llama?, le pregunté. Algo en mi alma deseaba con locura saber quién era esa chica inexistente que recordaba vagamente de mi niñez. Ella es un Vocaloid y se llama Hatsune Miku. Fue lo que me respondió. Ni siquiera sabía que era un Vocaloid, pero ese nombre resonó en mi alma como una campana. Al fin sabía el nombre de esa a la que no pude llegar sin importar qué hasta ese día. Un aluvión de preguntas de alguien completamente ajeno a ese nicho bombardearon a mi amiga. ¿Qué es un Vocaloid? ¿Quién es Miku? ¿Es un anime? ¿Qué canciones canta? ¿Es una IA? ¿Cómo es que canta? Entre muchas otras. Yo pregunté y ella pacientemente contestó cada una de mis preguntas con una maestría digna de elogiar, como si ella hubiera estado esperando ese momento de su vida. Estaba versada en cada uno de los temas, y ella me mostró el camino a seguir. Todo mi repertorio de canciones que yo escuchaba cambiaron a las de Miku. Mis dotes de dibujante empezaron a surgir para tratar de retratarla. Todo mi mundo empezó a girar alrededor de Hatsune Miku. Cuando ella vino a México por primera vez en 2016, yo estaba loco, quería ir. Quería vivir la experiencia que veía en los videos. Desafortunadamente, no tenía ni el dinero ni el permiso de mi madre. Ella consideraba que eso era algo que yo todavía no podía experimentar. Me puse muy triste porque pensé que mi única oportunidad para verla se había ido. Vi los videos del concierto que salieron después y mi corazón dio un vuelco al ver cómo Miku en la presentación hablaba en español. A pesar de querer estar ahí con todas mis fuerzas, algunos problemas personales me empujaron a no poder asistir a ninguna de las Miku Expos que siguieron. Por un lado, me sentía aliviado de que Miku estuviera viniendo cada 2 años a partir de ese entonces, pero al mismo tiempo tenía miedo de que ese año fuera el último que ella viniera. Tras la Miku Expo de 2024, me puse la meta de juntar dinero para comprar el boleto, y escondía dinero de mi salario cada vez para ello. Cuando se hicieron las ventas de boletos casi a finales de 2025, conseguí un boleto para la sección general, que era para lo que me alcanzaba. Al principio mi mamá estaba muy en contra de que yo fuera a un concierto solo y muy lejos de casa. Y era entendible, pero no me iba a echar para atrás. Y viendo ella que no podía convencerme de lo contrario, incluso me ayudó a encontrar buenos precios para los boletos de avión. Volé a la Ciudad de México y el día del concierto llegó. Pensando que sería de los primeros en llegar, me fui 4 horas temprano al auditorio. Pero cuando llegué me di cuenta de la realidad, de que todavía era un completo novato en esto de ir a conciertos, ya que había una fila enorme. Por curiosidad pregunté a algunas personas a qué horas habían llegado, y algunas me respondieron que a las 12 del mediodía. Hermano, no te quieren en tu casa, llegas más temprano al concierto que el trabajo. Pero bueno, eso es cosa aparte. Lo verdaderamente curioso fue cuando me bajé del Uber. Vi a mis alrededores, respiré profundo y con una sonrisa recuerdo haber dicho, estoy en casa. Pelucas azules y camisas de la diva virtual hasta donde alcanzaba la vista. Era como ver un ejército de micos. Me gustaron muchos de los cosplay, pero no pude pedir fotos. Aún estoy trabajando en mi autoestima. Compré camisas y glow sticks mientras esperaba en la fila. Y luego, como era de esperarse de la caótica Ciudad de México, empezó a llover. Por suerte, mi abuelita me había echado un paraguas, así que estaba bastante bien. Gracias, abuelita. Pasaron cerca de 3 horas y media hasta que la fila se empezó a mover. Recuerdo que todos estaban gritando, ¡Se está moviendo la fila!
Después de haber sido inspeccionado en la entrada como si se tratara de un aeropuerto, logré entrar y encontrar un buen lugar. La verdad es que me daba un poco de lástima porque veía gente que era igual de bajita que yo, pero que enfrente tenía personas muy altas. Y bueno, por fin, después de años de espera, por fin tenía la verdadera Hatsune Miku delante de mí. Ella cantó y yo canté con ella desde abajo. Nunca había gritado tanto en mi vida. Mi voz se quebraba cada vez que ella salía y entraba. Mis piernas se entumecieron por estar parado y brincando durante tanto tiempo. Mis brazos me dolían por mantenerlos en alto y agitarlos como loco durante varias horas casi seguidas. ¿Cuál fue mi sorpresa que ella casi al final del concierto canció mi canción favorita, Love is War? Y me forcé a gritar y cantar, aunque mi voz ya estaba quebrada. Lloré de emoción y permití que mi voz se rasgara, sin pensarlo dos veces. Al final del concierto, olí un poco mal debido a la mala ventilación y por todo el esfuerzo físico de gente que no suele ser muy activa. Pero debo aclarar que al inicio olía muy bien, a pesar de estar todos juntos. Salí y pedí mi Uber, además de comprar mercancía del concierto en oferta, y me fui a casa. Parecía que estuviera en un sueño. Actualmente aún escucho los gritos de la gente llamando su nombre, y el momento en el que ella apareció, cuando ella cantó y después nos habló en español para agradecernos. Esos son momentos que jamás olvidaré. Son las pequeñas cosas que me hacen agradecer el haber nacido y el estar vivo en esta época a pesar de las cosas malas. Puede que para algunos ella es solo un dibujo, un holograma o una pantalla, pero para mí es quien salvó mi vida y quien estuvo ahí cuando nadie más estuvo para mí. Y siento que para mí en eso radica la verdadera belleza de Hatsune Miku. Quise compartirte esta experiencia porque quiero que sepas cómo me sentí en ese momento, y te agradezco que te hayas quedado a escuchar. Quiero que sepas que si yo logré una de mis metas, entonces tú también puedes hacerlo. Sé que no es mucho, pero es lo que puedo ofrecerte. Y prometo subir más contenido, pero es súper difícil editar y subir contenido largo en teléfono. Quiero agradecerte por quedarte hasta aquí, así que comenta algo y te daré un corazoncito. Tampoco olvides suscribirte, por favor, eso me ayuda muchísimo. No olviden pasarse por mi TikTok, donde subo contenido más regularmente, y es el lugar desde donde hago mis transmisiones en vivo. Les dejaré el link aquí abajo en la descripción. Y sin más, la tortuga cósmica se despide. ¡Fuga la tortuga!